¿Conoces este experimento sobre el miedo? Una mujer entra en una tienda de animales exóticos. Frente a ella hay serpientes y arañas vivas. No solo no retrocede, se acerca tanto que los investigadores tienen que detenerla para evitar que toque a los ejemplares más peligrosos. Después la llevan a una casa del terror. Mientras los demás visitantes gritan y se esconden, ella avanza en cabeza, sonríe y acaba asustando a los propios actores. Le muestran algunas de las películas de terror más perturbadoras que encuentran. Nada, prácticamente, ninguna sensación de miedo. Los científicos creen que saben por qué. Esta mujer, conocida en los estudios como SM, tiene dañadas de forma extraordinariamente selectiva las dos amígdalas de su cerebro, unas estructuras fundamentales para procesar ciertas amenazas externas. Durante años, su caso pareció confirmar una idea muy sencilla: si destruyes la amígdala, destruyes el miedo. Hasta que un día le colocaron una mascarilla y le pidieron que respirara una mezcla con una concentración muy elevada de dióxido de carbono. La mujer que jugaba con serpientes entró en pánico, suplicó que detuvieran el experimento. Intentó quitarse la mascarilla, sintió una asfixia inminente y un terror que casi nunca había experimentado. ¿Cómo puede una persona que apenas siente miedo ante amenazas externas sufrir un ataque de pánico cuando el peligro parece venir de dentro de su propio cuerpo? La respuesta obligó a abandonar una de las ideas más populares sobre el cerebro: el miedo no vive en un único lugar. No existe un botón escondido dentro de tu cabeza que se limita a encenderlo y apagarlo. El miedo surge de una red que vigila al mundo, interpreta lo que ocurre dentro de tu cuerpo, recupera recuerdos, prepara tus músculos y en ocasiones reacciona antes de que tú sepas qué está pasando. Porque esta es la idea inquietante con la que quiero que empieces el vídeo. Muchas veces tú llegas tarde a tu propia reacción, porque hoy vas a descubrir quién decide que saltes antes de reconocer una serpiente, qué le ocurre a tu cuerpo cuando se dispara la alarma, por qué puedes quedarte completamente paralizado, por qué el miedo parece ralentizar el tiempo, cómo puede confundirse con la atracción, y qué hay de cierto en que heredamos los temores de nuestros antepasados. Y al final veremos algo todavía más importante: si un miedo aprendido puede modificarse o estamos condenados a obedecerlo para siempre. Soy JJ Priego y hoy te voy a explicar la ciencia del miedo. ¿Listos para temblar? Pues vamos a curiosear. Tu cuerpo puede reaccionar a un peligro antes de que tú sepas cuál es. Imagina que caminas por el campo. De pronto ves algo largo y curvado en el suelo. Antes de que tu mente consiga formar la palabra serpiente, ya has saltado. El corazón te golpea las costillas, los hombros se tensan, las piernas te apartan del peligro. Y solo una fracción de segundo después, miras mejor y descubres que era una manguera, sí, una simple manguera. Entonces, aparece una pregunta extraña: ¿quién dio la orden de saltar? La respuesta es que no hubo un único tú tomando una decisión consciente y ordenada. Tu cerebro trabaja mediante muchos sistemas que procesan información al mismo tiempo, con velocidades y objetivos diferentes. Mientras una parte intenta identificar con precisión qué hay en el suelo, otras están evaluando si esa forma podría ser importante para tu supervivencia. Si el coste de equivocarse es pequeño, saltar ante una manguera, y el coste de no reaccionar puede ser enorme, pisar una serpiente, el sistema defensivo tiene motivos para anticiparse. Eso no significa que exista una criatura irracional escondida dentro de tu cabeza que secuestra tu parte inteligente. La vieja imagen del cerebro reptiliano, según la cual tendríamos una capa animal dominada por otra racional y moderna, no describe bien cómo funciona el cerebro. La realidad es menos sencilla y mucho más interesante. Percepción, memoria, emoción, atención y razonamiento trabajan continuamente conectados, y uno de los científicos que más ha contribuido a aclarar este asunto es Joseph Ledoux. Durante décadas, el relato popular resumió parte de su trabajo con una imagen. La información peligrosa puede tomar una vía baja, rápida y tosca, que llega a la amígdala, antes de que la corteza haya analizado conscientemente el estímulo. En roedores existen rutas subcorticales rápidas, bien documentadas. En humanos, sin embargo,
El mapa es más discutido. No sabemos si una señal visual relevante se salta por completo la corteza de la forma simple que aparece en muchos esquemas. Es probable que distintas rutas trabajen en paralelo y que algunas áreas corticales procesen información con mucha más rapidez de la que antes imaginábamos. Pero el matiz no cambia la conclusión principal. Determinadas respuestas defensivas pueden empezar antes de que identifiques conscientemente qué estás viendo. No necesitamos afirmar que una señal tarda exactamente 12 milisegundos, ni que reaccionas 20 veces antes de enterarte. Esas cifras suelen proceder de circuitos animales y se convierten en titulares demasiado rotundos. Basta con algo más honesto y suficientemente sorprendente. En decenas o centenares de milisegundos, tu organismo puede empezar a prepararse para una amenaza antes de que puedas ponerle nombre. Y después llega la experiencia consciente, ves la manguera. Recuperas la posibilidad de que pudiera ser una serpiente, notas el corazón acelerado y construyes una interpretación coherente. Me ha asustado porque creía que era peligrosa. No es que tu mente se invente una mentira, está integrando señales que ya estaban en marcha y convirtiéndolas en una experiencia unificada. Por eso el miedo no es únicamente lo que sientes. El miedo consciente es real, pero a su alrededor existen mecanismos defensivos, cambios corporales, recuerdos y evaluaciones que pueden haber comenzado antes de que aparezca el ¡qué susto! Y en el centro de muchas de esas historias aparece una pequeña estructura con forma de almendra, la amígdala. Tienes dos amígdalas cerebrales, una en cada hemisferio, hundidas en la profundidad del cerebro. Su nombre procede de la palabra griega para almendra y son esenciales para aprender qué señales predicen peligro y para coordinar determinadas respuestas defensivas. Por ejemplo, si un sonido precede repetidamente a algo desagradable, la amígdala participa en el aprendizaje de esa asociación. O si una expresión facial indica amenaza, ayuda a dirigir la atención hacia ella. Y si aparece un estímulo relevante, contribuye a preparar al organismo. Pero llamarla el centro del miedo es engañoso. La amígdala no trabaja sola, ni produce por sí misma toda la experiencia consciente de estar asustado. En el miedo participan las cortezas sensoriales, que procesan lo que ves y escuchas, el hipocampo, que añade memoria y contexto, la ínsula, que contribuye a representar lo que ocurre dentro del cuerpo, el hipotálamo, que coordina respuestas hormonales y autónomas, y regiones del tronco cerebral y de la sustancia gris periacueductal, implicadas en conductas como la inmovilidad, la huida o la defensa. Además, las áreas corticales ayudan a interpretar la situación y a construir la experiencia consciente, porque no respondes igual a un hombre que corre hacia ti en un callejón oscuro que al mismo hombre corriendo hacia la meta de una carrera. El estímulo puede parecer similar, pero el contexto transforma su significado. El hipocampo también explica por qué puedes sentir miedo en un lugar aunque no haya ninguna amenaza visible. Si allí sufriste un accidente o un ataque, el escenario se convierte en parte de la memoria del peligro. Una calle, un olor o una hora del día pueden actuar como señales porque el cerebro no aprende únicamente qué ocurrió, sino también dónde y en qué condiciones. Esta organización distribuida permite algo fundamental: flexibilidad. Una alarma demasiado sencilla sería incapaz de distinguir entre una sombra, un depredador, una película o un recuerdo. La red del miedo combina información externa, señales internas, experiencia previa y expectativas para decidir qué respuesta puede ser útil. A veces acierta, a veces se equivoca y algunas veces sigue disparándose cuando el peligro ya terminó hace años. Pero antes de hablar de esos miedos que se quedan atrapados, necesitamos ver lo que ocurre cuando la máquina se enciende. Supongamos que el sistema interpreta que hay una amenaza. En pocos segundos se activa el sistema nervioso simpático. Se liberan adrenalina y noradrenalina. El corazón late más deprisa para aumentar el flujo sanguíneo. La respiración se acelera. Las pupilas se dilatan, la atención se estrecha y se concentra en aquello que parece peligroso. Todo el organismo cambia de prioridades. La digestión pierde protagonismo. Y por eso puedes notar la boca seca o el estómago revuelto. Los vasos sanguíneos de la piel se contraen, de modo que puedes palidecer o sentir las manos frías. Los músculos reciben recursos para reaccionar con rapidez. El famoso cortisol pertenece a un sistema algo diferente y más lento. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal no aparece necesariamente al mismo tiempo que el primer sobresalto. La adrenalina sí que forma parte del chispazo inmediato. El cortisol ayuda a mantener la respuesta cuando la amenaza continúa. Por eso, un susto breve y semanas de preocupación no son exactamente el mismo fenómeno,
aunque ambos movilicen sistemas relacionados. La respuesta defensiva es extraordinariamente útil durante unos segundos o unos minutos. Si se mantiene durante días, puede afectar al sueño, al estado de ánimo, a la digestión y a muchas otras funciones. Es decir, la alarma que te salva de un accidente puede desgastarte cuando nunca se apaga. Y no todas las alarmas producen la misma conducta, porque nos enseñaron dos respuestas: luchar o huir, fight o flight. Pero el repertorio defensivo es más amplio. A veces, lo primero que haces es congelarte. Ese instante en el que te quedas inmóvil ante un ruido inesperado no es necesariamente un fallo, no. Detener el movimiento puede ayudarte a localizar la amenaza, evitar que te detecten y preparar la siguiente acción. La respuesta depende de la distancia al peligro, del contexto y de las posibilidades disponibles. Si la amenaza está lejos, quizá aumente la vigilancia. Si se acerca, puede aparecer la huida. Si escapar es imposible, puede surgir la defensa. Y ante determinadas situaciones extremas, puede producirse inmovilidad tónica, una parálisis involuntaria que no debe confundirse con decidir rendirse ni con consentir lo que ocurre. Esto es especialmente importante en agresiones humanas. Algunas víctimas no gritan, no golpean y no escapan, se quedan paralizadas u obedecen al agresor. Y en contextos sociales también pueden aparecer conductas de apaciguamiento, cooperar, complacer o intentar reducir la violencia. La fórmula luchar, huir, congelarse o apaciguar es útil para describir experiencias, aunque no existe consenso en considerar el apaciguamiento una cuarta respuesta neurobiológica universal equivalente a las demás. Lo esencial es otro punto. Muchas respuestas defensivas no se eligen con calma. Juzgar después a una persona por no haber reaccionado como imaginamos ignora cómo funciona el organismo bajo una amenaza extrema. Y estas respuestas no aparecieron porque la evolución premiara simplemente a los individuos más miedosos, porque una criatura paralizada ante todo tampoco sobreviviría demasiado. La selección favoreció sistemas capaces de equilibrar cautela y exploración, retirarse cuando el peligro era real, pero acercarse cuando la oportunidad compensaba el riesgo. El problema comienza cuando ese mecanismo pierde la calibración. Y para entender hasta qué punto puede ser complejo, volvamos a SM. SM es una mujer estadounidense, estudiada durante décadas por investigadores de la Universidad de Alagua. Padece la enfermedad de Urbach-Witte, un trastorno muy poco frecuente que en su caso produjo una lesión bilateral muy rara y selectiva de las amígdalas. No tiene dos agujeros vacíos en el cerebro como a veces se cuenta. Las estructuras quedaron dañadas por un proceso de calcificación. Sin embargo, el resultado ofreció a la ciencia una oportunidad única para estudiar qué ocurre cuando la amígdala deja de funcionar con normalidad. Y los experimentos se hicieron famosos. En una tienda de animales exóticos, SM se acercaba a serpientes y arañas con una curiosidad sorprendente. Decía no sentir miedo y quería tocarlas, incluso cuando los investigadores preferían mantenerla alejada de las más peligrosas. En una casa del terror, no reaccionó como el resto del grupo. En lugar de quedarse atrás, avanzó, se rió y asustó a los actores. Las películas de miedo tampoco provocaron la respuesta esperada, y en su vida habría sufrido situaciones reales de violencia en las que mostró una falta de alarma que podía ponerla en peligro. Eso no significa que fuera incapaz de comprender intelectualmente que algo era peligroso. Tampoco implica que careciera de toda conducta preventiva, pero sí presentaba una dificultad extraordinaria para reconocer determinadas señales de miedo y generar respuestas normales ante amenazas externas. Durante un periodo en el que registró sus emociones varias veces al día, informó de niveles prácticamente nulos de miedo, mientras otras emociones, como la alegría, la tristeza o la sorpresa, seguían presentes. El caso parecía demostrar que la amígdala era imprescindible para sentir miedo. Pero entonces llegó el experimento del dióxido de carbono. Los investigadores pidieron a SM y a otros 2 pacientes con daño bilateral de la amígdala que inhalaran una mezcla de aire con un 35% de CO2. Esa concentración produce durante unos segundos una sensación intensa de falta de aire, de asfixia, y altera rápidamente el equilibrio químico del organismo. Los 3 pacientes sintieron miedo. Los 3 sufrieron ataques de pánico. SM describió una sensación completamente nueva y aterradora. Intentó retirar la mascarilla y pidió que el procedimiento terminara. La mujer, que no se asustaba ante serpientes, películas ni casas del terror, había sentido pánico cuando la amenaza procedió del interior de su cuerpo. La conclusión fue profunda. La amígdala
no es indispensable para todas las formas de miedo. Las amenazas externas, una expresión, un animal, un sonido, y las internas, la asfixia, los niveles de CO2, los cambios en el pH de la sangre, no dependen exactamente de los mismos circuitos. La interocepción, es decir, la capacidad del cerebro para representar el estado interno del organismo, desempeña aquí un papel esencial. Pero esto no significa que exista un segundo centro del miedo, escondido en el tronco cerebral. Sería repetir el mismo error con otra estructura. Lo que demuestra el caso es que el cerebro dispone de sistemas distribuidos y parcialmente redundantes para detectar diferentes tipos de peligro. Y esa redundancia tiene sentido. Desde el punto de vista de la supervivencia, una amenaza que se aproxima desde fuera y una falta de oxígeno en el interior exigen respuestas urgentes, aunque la información llegue por caminos distintos. SM no destruyó la teoría del miedo, destruyó una teoría demasiado simple. El miedo no solo transforma tu cuerpo, también altera cómo percibes el mundo, cómo recuerdas lo sucedido y cómo interpretas a otras personas. Pregúntale a alguien que haya sufrido un accidente y es probable que diga que todo ocurrió a cámara lenta. El instante antes del impacto parece estirarse, los movimientos se vuelven lentos. Un segundo se convierte en una escena completa. Durante mucho tiempo se pensó que, bajo una amenaza, el cerebro aumentaba literalmente su resolución temporal, como una cámara que graba más fotogramas por segundo. El neurocientífico David Eagleman y su equipo pusieron a prueba esa idea con un experimento espectacular. Los participantes se dejaron caer desde una torre en una caída libre, controlada sobre una red, y durante el descenso llevaban un dispositivo que mostraba números alternándose a una velocidad demasiado alta para poder leerlos normalmente. Si el miedo aceleraba la percepción durante la caída, deberían haber distinguido esos números, pero no pudieron. Sin embargo, cuando terminó el experimento, estimaron que su propia caída había durado más que la de otros participantes. La explicación más probable no estaba en la percepción del momento, sino en la memoria. Una experiencia intensa puede dejar un recuerdo más destacado. Cuando la reconstruyes después, contiene tanta carga emocional que parece haber ocupado más tiempo. No viviste necesariamente a cámara lenta, lo recuerdas como si hubiera durado más. Eso tampoco significa que todos los momentos traumáticos se graben con una nitidez extraordinaria. El estrés extremo puede fragmentar, distorsionar o borrar partes de la experiencia. El cerebro no es una máquina perfecta, reconstruye los recuerdos y puede hacerlo de manera desigual. El miedo también puede modificar cómo interpretamos las sensaciones del cuerpo, porque ¿puede el miedo hacer que una persona te parezca más atractiva? En 1974, los psicólogos Donald Dutton y Arthur Aron realizaron un estudio en Vancouver. Una entrevistadora se acercaba a hombres que cruzaban dos puentes distintos. Uno era estable y poco amenazante. El otro era el puente colgante de Capilano, es estrecho, elevado y capaz de provocar una fuerte activación física. Después de hacerles unas preguntas, la mujer les daba su teléfono por si querían saber más sobre el estudio. Los hombres que habían cruzado el puente inquietante llamaron con mayor frecuencia que los del puente seguro. La interpretación clásica fue que parte de la activación producida por la altura, pulso acelerado, tensión y sudor podía atribuirse erróneamente a la atracción hacia la entrevistadora. A esto se le llama mala atribución de la activación. El cuerpo sabe que está excitado, pero el cerebro debe interpretar por qué. Eso sí, conviene no convertir el estudio en una ley universal. Fue una investigación de campo sin asignación aleatoria y los grupos podían diferir desde el principio. No demuestra que el miedo y el deseo sean la misma emoción. Lo que sugiere es algo más preciso. En determinadas circunstancias, la activación corporal producida por una situación puede influir en cómo interpretamos a la persona que tenemos delante. Y hay otra forma todavía más extraña, en la que el miedo puede pasar de una persona a otra. Se han recogido muestras de sudor de participantes sometidos a situaciones estresantes, por ejemplo, antes de saltar en paracaídas, y se han presentado a otras personas que desconocían su origen. Quienes olían esas muestras no identificaban conscientemente un olor a miedo. No existe una feromona humana del miedo reconocida, ni un código químico universal demostrado, pero algunos experimentos han encontrado efectos sutiles en la atención, la exploración visual, las expresiones faciales o la actividad cerebral. El sudor producido bajo miedo podría contener compuestos que modifiquen ligeramente cómo otros procesan las señales emocionales. Los efectos son modestos
y depende mucho del diseño experimental. Decir que podemos oler el miedo es demasiado rotundo. Lo defendible es que el estado de alarma de una persona puede influir en otras a través de varios canales: la postura, el rostro, la voz, la dirección de la mirada y quizá determinadas señales químicas. El miedo es individual, pero también social, porque si ves a alguien paralizarse y mirar detrás de ti con los ojos muy abiertos, no necesitas una explicación detallada para ponerte en alerta. Copiar rápidamente la atención del grupo pudo ser muy útil para nuestros antepasados, aunque la historia evolutiva exacta sea difícil de demostrar. Y sin embargo, ocurre algo todavía más extraño, porque a veces buscamos deliberadamente esa alarma, porque si el miedo es desagradable, ¿por qué hacemos cola durante una hora para subir a una montaña rusa? Porque vemos una película de terror sabiendo que vamos a sobresaltarnos, porque entramos en una casa del miedo y pagamos para que alguien nos persiga con una motosierra de plástico. La clave no es el peligro, sino la seguridad percibida. En una montaña rusa, tu sistema vestibular detecta aceleraciones, caídas y movimientos que fuera de ese contexto podría anunciar un accidente. Tu cuerpo responde, el corazón se acelera, gritas y te aferras a la barra. Pero al mismo tiempo sabes que estás dentro de una atracción diseñada, que existe un arnés y que la experiencia tiene un principio y un final. Y todo muy seguro. El miedo recreativo funciona cuando la activación es intensa, pero controlable. Cuando puedes interpretar que mi cuerpo está reaccionando como si existiera el peligro, pero yo sé que estoy a salvo. Los estudios realizados en casas del terror sugieren que existe un punto óptimo. Muy poca activación produce aburrimiento. Demasiada hace que la experiencia deje de ser divertida. Y entre ambos extremos aparece una zona en la que el miedo puede transformarse en disfrute. No necesitamos imaginar que la amígdala está convencida de que vas a morir mientras la corteza discute con ella, ni afirmar que al terminar una ola exacta de dopamina y endorfinas te recompensa por haber engañado a la muerte. Esas explicaciones son demasiado simples. Depende de la activación corporal, de las expectativas, de la personalidad, del control percibido y del contexto social. Por eso, un mismo ruido puede ser emocionante en una película y aterrador cuando lo oyes solo en tu casa y de madrugada. La señal no cambia. Cambia la interpretación y la sensación de control. También explica por qué el miedo recreativo suele disfrutarse en grupo. Miramos las reacciones de los demás, gritamos juntos y después nos reímos. La amenaza simulada se convierte en una experiencia compartida. Los seres humanos hemos transformado la simulación del peligro en un entretenimiento cultural extraordinariamente sofisticado. Contamos historias de monstruos alrededor del fuego, inventamos leyendas, construimos casas encantadas y producimos películas capaces de activar sistemas defensivos con sombras y sonidos que sabemos que no pueden hacernos daño. Pero no todos los miedos proceden de una película, un accidente o una experiencia que podamos recordar. Algunos parecen surgir sin que sepamos de dónde vienen. Y eso ha alimentado una pregunta fascinante. ¿Puedes heredar el miedo de tus abuelos? En 2013, Brian Diaz y Kerry Ressler realizaron un experimento que se hizo famoso. Enseñaron a ratones macho a asociar un olor concreto, la acetofenona, un aroma que puede recordar a la cereza o la almendra, con una pequeña descarga eléctrica. Después del condicionamiento, los ratones reaccionaban ante ese olor, aunque la descarga ya no apareciera. Hasta aquí, nada extraordinario. Habían aprendido que aquel aroma anunciaba peligro. Lo sorprendente llegó al estudiar a sus descendientes. Las crías nunca habían recibido las descargas. No habían sido expuestas previamente a la acetofenona y ni siquiera se habían criado con sus padres. Aún así, mostraron una mayor sensibilidad hacia aquel olor. Una respuesta de sobresalto aumentaba y cambios en la representación del estímulo dentro del sistema olfativo. Parte del efecto también apareció en la siguiente generación. El estudio encontró cambios de metilación relacionados con el gen de un receptor olfativo, incluso en el esperma de los machos condicionados. Eso era compatible con una posible vía epigenética. Y aquí es donde el hallazgo empezó a convertirse en un relato mucho más espectacular que los datos. Las crías no heredaron el recuerdo de una descarga, no sabían lo que les había ocurrido a sus padres. El experimento tampoco demuestra que sintieran una fobia consciente, como la experimentaría una persona. Lo que apareció fue una sensibilidad aumentada hacia un estímulo concreto. Además, encontrar una marca epigenética no demuestra por sí solo el mecanismo causal.
En los mamíferos, muchas marcas epigenéticas se borran y reorganizan durante el desarrollo embrionario. Distinguir entre efectos intergeneracionales y una verdadera transmisión transgeneracional exige mucho cuidado. Y sobre todo, no podemos saltar directamente de un experimento con ratones a la idea de que tu miedo a las alturas, por ejemplo, procede del trauma de tu bisabuelo. La investigación sugiere que las experiencias de una generación podrían influir en la sensibilidad biológica de la siguiente, bajo determinadas condiciones. No demuestra que heredemos recuerdos autobiográficos ni fobias humanas específicas. Entre las experiencias parentales pueden dejar alguna huella y el miedo de tu abuelo vive dentro de ti. Existe un abismo científico. Y es que la epigenética no es magia. Y tampoco es una reedición del lamarckismo clásico. No cambia necesariamente la secuencia del ADN. Puede modificar cómo se regula su expresión. Eso sí, es una línea de investigación real, fascinante y todavía discutida. La mayoría de nuestros miedos se explican mucho mejor mediante una combinación de predisposición biológica, aprendizaje directo, observación de otras personas, información cultural y experiencias personales. Puedes aprender a temer a un perro después de una mordedura. También puedes aprenderlo viendo el miedo de tus padres, escuchando historias o interpretando repetidamente que los perros son peligrosos. Y aquí aparece la última gran pregunta. Si el miedo puede aprenderse, ¿también puede desaprenderse? Porque cuando un miedo se vuelve desproporcionado, la reacción ya no te protege a ti. Te limita. Una fobia puede hacer que alguien evite viajar en avión, por ejemplo, o salir de casa, entrar en un ascensor o acercarse a un animal inofensivo. El trastorno de pánico puede convertir sensaciones corporales normales, como un latido fuerte, una respiración rápida, en señales de una catástrofe inminente. Pero, ¿podemos borrar ese aprendizaje? La respuesta más rigurosa es que normalmente no se borra como si elimináramos un archivo. El cerebro puede construir un aprendizaje nuevo que compita con el anterior. Cuando una persona se expone de forma gradual y segura a aquello que teme y comprueba repetidamente que la consecuencia esperada no ocurre, aprende algo distinto. En estas condiciones, esto no es peligroso. Ese proceso se conoce como extinción, aunque el término puede llevar a error. El recuerdo original no desaparece necesariamente, se forma un aprendizaje inhibitorio, capaz de frenar la respuesta de miedo. Y es por eso que un miedo puede reaparecer tras mucho tiempo, en un contexto diferente, o después de una nueva experiencia negativa. Los investigadores hablan de renovación, reinstauración y recuperación espontánea. El aprendizaje antiguo sigue existiendo, pero ya no tiene por qué dirigir siempre la conducta. Esto explica por qué evitar sistemáticamente lo que temes suele mantener el problema. Cada vez que escapas, sientes un alivio inmediato, y ese alivio funciona como una recompensa. Confirma a tu cerebro que la situación era peligrosa y que huir te salvó. Si nunca permaneces el tiempo suficiente para comprobar que la catástrofe no ocurre, el sistema no recibe información nueva. La exposición terapéutica no consiste en obligar a alguien a enfrentarse de golpe a su peor miedo. Consiste en crear experiencias graduales, controladas y suficientemente seguras para que el cerebro pueda actualizar sus predicciones. Por ejemplo, en el trastorno de pánico puede trabajarse con las propias sensaciones corporales. Si una persona interpreta cualquier aceleración del corazón como el inicio de una muerte inminente, aprender a experimentar esas sensaciones en un contexto controlado puede ayudarle a descubrir que son desagradables, pero no necesariamente peligrosas. Otra línea de investigación es la reconsolidación de la memoria. Cuando recuperas un recuerdo, en determinadas condiciones, puede volverse temporalmente modificable antes de almacenarse de nuevo. Sí, si durante esa ventana aparece información inesperada de seguridad, quizás sea posible reducir parte de la respuesta de miedo. Pero la reconsolidación no es una herramienta para editar recuerdos a voluntad. No todo recuerdo reactivado entra en ese estado. Suele ser necesario que exista un error de predicción, que ocurra algo diferente de lo esperado. La ventana temporal varía y los resultados en humanos son heterogéneos. Es una vía prometedora, pero no es una varita mágica. Lo que sí está sólidamente respaldado es que los miedos aprendidos pueden tratarse. Las fobias, el pánico y muchas respuestas relacionadas con el trauma cuentan con intervenciones eficaces, especialmente cuando están guiadas por profesionales cualificados. Ser valiente no significa no sentir miedo. Significa poder actuar sin que el miedo decida por completo qué lugares visitas, qué oportunidades aceptas
o qué vida llevas. Y ahora que sabemos todo esto, podemos volver al principio. SM parecía demostrar que el miedo vivía en la amígdala. Su ataque de pánico con dióxido de carbono reveló algo mucho más interesante. El miedo emerge de una red capaz de detectar amenazas externas e internas por caminos diferentes. Tu cerebro evalúa el entorno, escucha el interior de tu cuerpo, consulta la memoria y prepara respuestas antes de que tu experiencia consciente esté completamente formada. Por eso saltas ante una manguera antes de reconocerla. Por eso el corazón puede acelerarse antes de que sepas que te asusta. Por eso puedes quedarte inmóvil, recordar un accidente a cámara lenta o interpretar de manera distinta una misma sensación dependiendo del contexto. El miedo no es un defecto de fabricación. Bien calibrado, te aparta de un peligro real y te obliga a prestar atención, pero es un sistema falible. Puede generalizar una experiencia antigua, confundir una señal inocente con una amenaza y continuar sonando cuando ya estás a salvo. Comprenderlo no significa obedecerlo siempre, ni declararle la guerra. Significa aprender a distinguir entre una alarma útil y una alarma desajustada la próxima vez que sientas miedo. Quizá la pregunta no sea ¿por qué soy tan cobarde? Prueba con otra. ¿De qué intenta protegerme este sistema? ¿Y tiene razón esta vez? A veces la tendrá, y deberás escucharlo. Otras veces estará reaccionando a una manguera como si fuera una serpiente. Y entonces, con experiencias nuevas, paciencia y cuando sea necesario ayuda profesional, puedes enseñarle que ya no necesitas mantener la guardia tan alta. No, el miedo es antiguo, poderoso y profundamente humano, pero no es una sentencia. Y si este vídeo te ha ayudado a entender por qué tu cuerpo puede reaccionar antes que tú, dale un buen like y compártelo con esa persona que siempre dice que no tiene miedo a nada, o al revés, que tiene miedo a todo. Quizá su cerebro tenga otra opinión. Y ahora quiero leerte. ¿Qué miedo has sentido alguna vez sin entender de dónde venía? Y aquí tienes otro vídeo de esta serie que es brutal, La realidad invisible, que es la ciencia de la anestesia, donde veremos qué ocurre con tu conciencia cuando un fármaco parece apagarla. Y si quieres ganas de más vídeos cortos en este caso, entra en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí cuelgo contenidos muy pero que muy chulos. Soy JJ Priego. Esto es Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.